Luis Benavente, analista político, precisamente para conversar sobre el perfil de este votante joven, este votante que va a ir por primera vez a las urnas. ¿Cómo está? Señor Benavente, buenos días, bienvenido. Buenos días. Un votante joven, decía, que va por primera vez a las urnas y que además lo va a hacer en un escenario sumamente fragmentado, porque estamos hablando de más de 40 partidos, ¿no es cierto?, postulantes allí, además están también los senadores y diputados, que claramente convierte esto además en un escenario donde la diferenciación entre unos y otros de pronto no va a ser tan fácil de conseguir. ¿Qué opina usted? A ver, primero, son 2,5 millones de votantes por primera vez, ¿no? Que para el abril del próximo año van a tener los 18 años de edad y ya están registrados en RENIEC con su DNI anterior al de los 18 años. Eso es el 10% de la población electoral. Dije yo 7, me quedé corta. 10%, 10% sí. En un país. Vamos, de casi 26%, claro. Es 10%. 10% es muchísimo, considerando que los resultados son por décimas. A ver, mencionaba a Keiko en las noticias hace un momento. Ella perdió 3 veces por 1 o 2 décimas. Sí, por muy poco. Y acá 10% son 100 décimas. Entonces realmente el poder que van a tener esos jóvenes es bastante grande. No como todo elector en realidad. Ahora, este 10%, claro, tiene una característica. Estamos hablando de jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad, que de pronto no tienen mucho conocimiento sobre lo que está pasando en el país, las propuestas y tal, que se guían mucho por redes sociales, ¿no? Básicamente. Y que claro, eso podría constituir entonces, señor Benavente, en una alta volatilidad de este electorado, es decir, que puedan cambiar fácilmente entre una opción y otra o que se dejen influenciar fácilmente. Sí, eso es un electorado muy susceptible a los estímulos que se den en la campaña, ¿no? Es un electorado, como bien dices, que se informa principalmente en redes sociales, donde hay mucha desinformación, donde hay mucho fake y donde hay ni siquiera una batalla, una guerra de enfrentamiento en la campaña, ¿no? Punto uno. Ahora, Entonces, pero... Sí, ellos, por otro lado, son parte de una ciudadanía con muy poca cultura política y eso se demuestra en la falta de interés en la política, en la falta de información en la política. En sus hogares posiblemente cuando eran más chicos no se hablaba de política y a la vez no creen en el sistema político ni en los políticos, ¿no? Y todo eso de una manera más marcada que los adultos, ¿no? Entonces, y todo eso los hace vulnerables, ya que es una palabra muy de moda, a los estímulos de la campaña. De una manera un poco alarmista, podría decir, están sujetos a que cualquier persona exagerada, demencial o con una propuesta política incoherente que nos lleve a la ruina pueda encantar a ellos, pueda fascinarles ese discurso. Claro, se podría trasladar un poco los usos y costumbres de algunos excesos de las redes sociales a la propia campaña, ¿no? Es decir, como usted lo menciona, candidatos que no necesariamente tengan una propuesta estructurada, una propuesta viable para el país, que sea lo mejor para todos, sino que vayan más bien por el lado de los likes, del show, del ganar adeptos. Y ya estamos viendo algunos candidatos que se están presentando en estos escenarios en internet, donde no necesariamente se les hacen las preguntas adecuadas y entonces, claro, termina siendo una palestra maravillosa para todo aquel que quiere decir lo que se le ocurra sin que necesariamente tenga un contrapeso. Exacto, ¿no? Y por otro lado, la polarización, que es algo de lo que se habla mucho en estos años, pero que existe desde siempre en la política democrática y en la política en general, ahora ha llegado a niveles extremos. Entonces los candidatos saben que deben o creen que deben polarizar. Y por otro lado, frente a una serie de circunstancias que habían ocurrido, yo diría, en los últimos 15 años en el mundo y en el Perú, yo lo ponía en estos términos, hace pocos años ha aumentado la demanda de radicalismo. Y entonces la oferta para atender esa demanda es candidatos que dan discursos muy fuertes con un tono muy... altisonante, ¿no? Sí, y muy de insulto, de ofensa, grosero, obsceno, beligerante, irracional, y eso
puede funcionar con un sector de electores en el Perú y en el mundo hoy en día. Ahora, ¿puede favorecer esto un voto clientelista? Es decir, un voto no por convicción, sino porque recibo algo a cambio. Lo hemos visto ya en otras elecciones, pero claro, ahora tenemos esta particularidad de un 10% de jóvenes que van a votar por primera vez, que se dejan guiar por redes sociales, que son muy receptivos al estímulo. ¿Puede favorecer esto? Sí, yo creo que el clientelismo va a ser muy competitivo. Todos van a dar muchas ofertas para otorgar beneficios, ¿no? Entonces, creo que el clientelismo no va a ser un factor diferencial en esta oportunidad. Ahora, ese clientelismo de tuppers, regalos, dádivas, etcétera, en realidad llega a un porcentaje muy pequeño de la población, no a un porcentaje muy alto, ¿no? Yo creo que más que atender demandas, necesidades clientelistas, los políticos los que van a ir los candidatos van a ir mayoritariamente a atender la furia, la rabia, el resentimiento que tienen los votantes en general, ¿no? Y los jóvenes en particular. Bien, bien, ha sido Luis Benavente, analista político.